que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ustedes han leído Eclesiastés. Cuando empieza el libro de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Se han preguntado cuál es el objetivo del libro de Eclesiastés? Hablarnos de la vanidad de la vida. ¿Cómo podemos afrontar las situaciones que causan frustración en esta vida, las cuales son muchas? El trabajo, la alimentación, el vestido, todo esto causa frustración y ya vamos a ver por qué. Entonces el libro de Eclesiastés nos habla de cómo enfrentar esas frustraciones de la vida. Y en segundo lugar, cómo nos gozamos afrontando esas situaciones frustrantes de la vida. Y tercero, y al final de todo, ¿cuál es la conclusión del predicador? Ustedes se acuerdan de Eclesiastés 12, al finalizar dice, o la conclusión a la que llega dice, mire, el fin de todo esto es, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Y es igual a lo que nos dijo hoy Pablo. ¿Se acuerdan de la lectura de Primera de Juan 3:23? Creo que fue, que nos habla, dice que el que teme, el que guarda sus mandamientos es de Dios. Es de la misma manera. Y dice que el que es de Dios, dice que el Espíritu Santo habita en él, pernocta en él. Nosotros somos el templo santo. Entonces habla de todas las vanidades de la vida, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si ustedes se dan cuenta, todo a nuestro alrededor es vano, es vacío, es fugaz. Las palabras del autor de Eclesiastés, que es Salomón, según los más eruditos, dice, todo por lo que el hombre trabaja debajo del sol es en vano. Debajo del sol, es decir, hablando de nuestra existencia en esta tierra, en lo terrenal. Todo lo que el hombre trabaja debajo del sol es en vano. ¿Y por qué? Porque nosotros trabajamos para nuestra ropa, para nuestra comida, para nuestra salud. ¿Y acaso todo eso no resulta en vano? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, pues nos vamos a morir. O si usted tiene mucho dinero, algún otro la va a disfrutar, y así sucesivamente. Es decir, no hay, si usted vive en estas cosas terrenales, no hay un fin. No hay un fin. Cuando el autor de Eclesiastés habla de vanidad, que a propósito la palabra de vanidad en Eclesiastés está 38 veces, es decir, es un tema central en la palabra, que en hebreo significa vapor o aliento o algo que es fugaz, o como el humo. Eso significa la palabra vanidad. Y si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes están haciendo una hoguera, una fogata, sale humo, y ese humo ¿perdura o no perdura? No perdura, ¿cierto? Se extingue rápidamente. Entonces, por ese lado, por eso es la vanidad, porque no perdura, es algo que no perdura. Y segundo, como yo lo veo, ¿ustedes alguna vez han alcanzado a agarrar el humo con sus manos? ¿O el vapor de la mañana lo han intentado agarrar con sus manos? No se puede. Resulta ¿qué? Frustrante, resulta vano. Es decir, usted no va a lograr lo que quiere hacer. Porque, por ejemplo, el hombre come y come todos los días. ¿Algún día nosotros estaremos definitivamente llenos? Nunca. Por lo que trabajamos, por la ropa. Esta ropa se desgasta y perece. La salud se desgasta y perece. Y eso
es por lo que el hombre trabaja. Ahora, no estoy denigrando el trabajo, ni estoy diciendo de que no trabajemos, sino, no, vamos a mirar más adelante cómo debemos gozarnos en eso. Entonces, todo en esta vida, todo lo que es fugaz, todo lo que es que no perdura, ese es el contexto del que habla el libro. Se refiere a que todo en esta vida es frustrante, todo resulta en la incapacidad de obtener un resultado o llegar a una meta. Eso es la frustración, esa es la vanidad, la incapacidad de llegar a un resultado o a una meta. Porque si usted vive como viven los seres humanos, usted nunca va a alcanzar una meta. Ellos dicen, sí, se proponen metas, ¿no? El que no es cristiano se proponen metas, se propone llegar a algún lado, pero yo creo que dice que la cumplen, pero sigue otra y otra y al final no llegan a ningún lado. No, que voy a fundar una empresa de 100 empleados, listo, fundan la empresa, ¿y qué? No, quiero una de 1000, quiero una... Y al final usted se muere y esa empresa queda en manos de otra persona. Es decir, el fin de lo que usted haga en la carne nunca va a ser alcanzado. Eso es una incapacidad de obtener el resultado, llegar a una meta. Todo en esta vida es temporal, es efímero. Eso es efímero, que es temporal, es de corto tiempo, de corta duración. Todo lo que experimentamos con los sentidos a través de nuestra carne no tendrá ningún fin, no llegaremos a ninguna parte. Si seguimos viviendo para nuestra carne, no llegaremos a ninguna parte. Entonces, como les decía, nos habla de cómo enfrentar lo frustrante de esta vida, cómo encontrar gozo en eso que resulta frustrante, ¿cierto? Cómo encontrar satisfacción en la vida, es decir, en la esperanza de Cristo. Y el fin de todo eso, a la conclusión que llega el predicador, como les dice anteriormente, es ¿para qué? ¿Cuál es la conclusión? Temer a Jehová, apártate del mal y haz el bien. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, eso es lo que él dice. ¿Y por qué traigo a colación esto que estamos viendo? Porque si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 20, cuando dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, Pablo está trayendo a colación Eclesiastés, hablando de lo vano que resulta la vida, de lo frustrante que resulta la vida. Vamos a Romanos 8:18, vamos a leerlo todos a la voz de 3, ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Romanos 8:18 a la voz de 3, 1, 2, 3. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es cierto, o sea, y es muy claro este versículo. Él está diciendo, vea, sin embargo, lo que estamos sufriendo ahorita, y recuerden el capítulo 18 con el que cerramos el sermón pasado, cuando dice que somos coherederos, pero también somos copartícipes en sus padecimientos. Si es que somos herederos, también participamos de los sufrimientos de Cristo. Es decir, acá hay una implicación, es decir, hay una consecuencia de que usted sea cristiano. ¿Cuál es la consecuencia? Que hay padecimientos, que hay sufrimiento, que hay enfermedades. Y recuerden que yo les hablaba a ustedes de que si nosotros buscamos o llegamos a ser cristianos, no es para dejar de sufrir, o para que todo sea color de rosa, o para que... No, eso es un engaño. Si alguien le dice a usted, no, usted conviértase al Señor, que el Señor le va a quitar todos sus problemas, todas, no es que Él sanó nuestras enfermedades, no es que... No, están descontextualizando. Nosotros vamos a ser copartícipes de la naturaleza en humillación de Cristo, para luego ser copartícipes en la exaltación de Cristo. Pero mientras estemos aquí, habrá sufrimientos y habrá aflicciones. Entonces Él nos está diciendo, mire, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Sencillo. Vea, muchas cosas de las que nosotros hacemos hoy en día no nos agradan, no nos gustan, pero las hacemos. Recuerdo que hace muchos años tuve un trabajo en el cual llegué a trabajar hasta 12 horas diarias y en muchas ocasiones hacía cosas que no disfrutaba, ¿sí? En ocasiones tuve que trabajar toda la noche. También recuerdo que en varias situaciones las personas con las cuales yo trataba,
compañeros de trabajo o personas a las que atendía no eran muy amables. El trabajo en muchas ocasiones me resultaba frustrante, me resultaba agotador y muchas veces refutaba en contra de este trabajo, es decir, decía no me gusta este trabajo o me quejaba de ese trabajo y era también en ocasiones desmotivante, desmotivador, aunque también a pesar de todas esas cosas aprendí a disfrutarlo. A pesar de todas las cosas y a pesar de mi naturaleza pecaminosa, porque yo también era malo, también encontré gente amable, personas que hacían más fácil el trabajo y hasta de alguna manera, a pesar de muchas cosas malas, quise mucho ese trabajo, a pesar de lo agobiador, frustrante y cansón que a veces resultaba, lo quise. Pero nada de esas cosas, ¿verdad? Nada de esas cosas frustrantes y agotadoras, nada de esas cosas se comparaba con llegar a mi casa todas las noches, abrazar a mi esposa, abrazar a mis hijos, estar con ellos, tener una cena juntos, disfrutar en familia. Dios me motivaba y claro, consecuentemente ellos también. Es decir, lo arduo del trabajo, lo difícil del trabajo, lo frustrante que resultaba ese trabajo, no se comparaba con la satisfacción que yo vivía con mi familia al llegar a mi casa. Esa es más o menos la idea que está haciendo, guardando las proporciones, ¿no? Porque el reino de Dios es mucho más grande que nuestra familia y mucho más grande que el amor que le tengamos a nuestros hijos. Pero guardando las proporciones, eso es más o menos lo que está diciendo Pablo aquí. Deja lo que usted esté sufriendo en este momento, enfermedades, paludismo, escasez de recursos, escasez de dinero, no se compara con las grandezas que Dios nos ha preparado, con las moradas que Él está haciendo. No se compara con el amor del Padre hacia nosotros. No es comparable y ya lo ha demostrado en la cruz, sacrificando a Jesucristo. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Son promesas y eso hay que recordarlo. Lo que estemos padeciendo acá, lo que estemos sufriendo, no se compara. Aguarden por eso. Nada de eso se compara. Pablo habla de las tragedias vividas bajo el sol, es decir, lo que se vive en esta vida. Padecimientos, sufrimientos a los cuales un cristiano está sometido. Estamos sometidos a estas cosas, porque si vivimos para Cristo y morimos a la carne, en esa mortificación del pecado hallaremos tribulaciones, problemas y dificultades, porque al usted estar combatiendo con la carne, está combatiendo con el enemigo, y el enemigo no se va a dejar, y va a traer a nuestra vida o va a buscar cómo socavar esa paz que nosotros tenemos, y esa convicción de la cual queremos mostrarle al mundo. El enemigo va a querer ir en contra de usted, y cuando va a ir en contra de usted, pues claro, usted se va a enfrentar con su pecado, con las cosas que hay malas, y eso trae angustia, eso trae padecimientos, por el solo hecho de ser cristiano. Pero eso no se compara, dice aquí Pablo. Entonces, padecimientos, sufrimientos, porque si vivimos para Cristo y morimos para la carne, como les dije, hallaremos tribulaciones, problemas y dificultades. Y entonces aquí vemos cómo Él las enfrenta con las bendiciones celestiales, con la redención, con el cielo, con la redención de nuestro cuerpo, la claridad con que veremos las cosas que nos tenían prometidas, las compara con la grandeza de la redención, lo malo con lo bueno. Entonces es como si comparáramos una maldición con una bendición, ¿no? Porque estamos viendo de que a causa nuestra, vamos a verlo más adelante, la tierra fue maldita. Estamos viviendo en medio de una maldición, pero gracias a Dios por el sacrificio de Cristo que tenemos comunión con Él y estamos amparados bajo su gracia. Y aún los malos están acobijados por la gracia común de Dios, aún con su naturaleza pecaminosa.
pero lo que nos espera son grandes bendiciones y ya disfrutamos de esas bendiciones porque el reino de Dios ya se ha acercado y está entre nosotros. Claro, dentro de la maldición de este mundo y la naturaleza pecaminosa nuestra, aún así encontramos gozo, gracias a Dios. Y la conclusión es que aún en la enfermedad más grave, aún en el padecimiento más grande, aún en la pérdida más incalculable que un cristiano tenga en este mundo caído, aún todas estas cosas es digno de soportar, pues lo que sigue es 1.000.000 de veces mejor. ¿Qué pasaría si yo les digo, vea, me dieron una chagra de 1 hectárea y yo le voy a decir, mire Leví, vaya y trabaje en esa chagra, esa chagra es muy lejos, tiene que irse a pie a 3 días de aquí, pero necesito que la tumbe, que queme, que siembre, va a ser con esfuerzo, puede que hasta lo pique una culebra o le salga por ahí una fiera al encuentro, va a ser difícil, pero yo le voy a dar, por ese trabajo le voy a dar 1.000.000.000 de pesos, una exageración, ¿verdad? Es muchísimo, pero usted tiene que esforzarse y hacer y sacar adelante esa chagra. Yo creo que él me va a decir que sí. Y además de eso, Leví, le voy a dar un pago por adelantado de 100.000.000 de pesos, aún sigue siendo mucho, aún el pago por adelantado es grandísimo, claro, no se compara con los otros 900 millones restantes. Entonces Leví, vaya a hacer eso, le doy los 100.000.000 de pesos y cuando regresa le doy el restante de 900 millones de pesos para un total de 1.000.000.000 de pesos. Es muchísimo comparado con lo poco que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Es así? Lo mismo, miren, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, es la cuota inicial, como los 100.000.000 de pesos, es mucho, ya, y ya es parte, ya es una garantía del restante. Y lo que nos resta es mucho más grande. Y todo lo que tuvo que pasar Leví por eso no se va a comparar con los 900, los 1.000.000.000 no se compara, yo creo, nada. Porque ya cuando usted tenga el dinero, eso que hice fue muy poco comparado con lo que tengo ahora. Qué bueno que nosotros estemos delante de Dios, porque le veremos tal como Él es. Digamos, no se compara en nada todo lo que yo sufrí, aunque allí ya no habrá recuerdo, yo creo que de ese lloro y esos lamentos, pero qué bueno que vivamos con esa convicción de que tengamos en poca estima los padecimientos, los sufrimientos a los cuales nos vemos sometidos y tengamos en alta estima lo que Cristo ha hecho por nosotros y los tesoros que nos tiene en el cielo. De eso se trata la vida cristiana, de las prioridades y de en qué tan alta estima tenga usted el Evangelio, en qué tan alta estima tenga usted a Dios. Si usted tiene en alta estima lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha prometido, la palabra de Dios, si la tiene en alta estima, ¿verdad? En comparación con lo que usted está sufriendo acá y viviendo acá, no será nada. Porque la grandeza de Dios eclipsa todo lo malo. La grandeza de Dios es superior a lo que vivimos acá, porque es pequeño. Y vamos a 2 Corintios 4:17, por favor. Segunda de Corintios 4:17. ¿Listo? Lo tenemos ahí, Segunda de Corintios 4:17, vamos a leerlo a la voz de 3. Todos vamos a leerlos juntos. 1, 2, 3. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación, ustedes saben lo que es leve, ¿no? Es algo poco, no es algo muy fuerte. Claro que lo vemos como algo muy fuerte cuando no estamos aferrados de Dios. Pero si usted está en íntima comunión con Dios, no lo va a ver tan grave ni tan difícil.
porque usted está aferrado de la promesa del Señor. Y eso es lo que sucede, es una cuestión de prioridad en la vida del cristiano. Si usted no está en íntima comunión con Dios, muy seguramente esos problemas y todo lo que vive acá lo van a arrastrar y se lo van a llevar. Pero si usted está en la roca, usted va a perdurar, va a permanecer. Entonces Pablo nos está diciendo acá, le está diciendo a la iglesia de Corintios, miren, nuestras dificultades actuales son pequeñas, leve, pequeño, y no durarán mucho tiempo. ¿Cuál es el problema del hombre? Que creen que esta vida va a durar mucho. Y por eso gastamos tanto tiempo como si fuéramos a vivir toda la vida. Pero ¿qué pasaría si trabajáramos por el futuro, para lo que está por venir? Sería muy distinto. Pues Pablo nos está diciendo, vea, esto no va a durar mucho. Sin embargo, es decir, bueno, de todas maneras, lo que estamos viviendo acá, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Ese es el peso de la gloria. ¿Por qué? Y que es de mucho más peso que las dificultades. Es decir, el peso de la gloria de Dios, la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios es más que el peso de las dificultades. Otra vez, no se compara, no tiene comparación. Mis hermanos, más peso debe tener la verdad, la gloria de Dios en nuestras vidas que el peso liviano de los trajines de este mundo. De nuevo, más peso debe tener la verdad, la gloria de Dios en nuestras vidas, eso debe pesar más en nuestras vidas que el peso de los trajines de este mundo. Ahora yo me pregunto, ¿qué tiene más peso en su vida? ¿Vivir para Dios o vivir para el mundo? ¿Cuál es su prioridad? ¿Dios o el mundo? Recuerden lo que dice Hebreos 12:1, dice, despojémonos de todo peso del pecado, el cual no nos deja correr la carrera que Dios nos tiene. Vamos a Romanos 8, del 19 al 23, yo lo voy a leer para ustedes. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces Pablo nos está diciendo, toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Eso es lo que está esperando la creación, es decir, todas las cosas en derredor nuestro. El 20 dice, porque la creación fue sujetada ¿a qué? A vanidad. Ya vimos lo que significa vanidad, ¿no? A algo fugaz, algo que se va a acabar rápidamente. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, porque ¿quién fue el que la sujetó cuando dio la maldición? Exactamente, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces nos está diciendo acá, vea, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, sin embargo, con gran esperanza. La esperanza, es decir, esperando algo. El 22, porque también, el 21, perdón, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Habla también de la transformación de toda la tierra, habla de redención, habla de libertad de la esclavitud. Es decir, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición, porque aquí todo se descompone, todo se descompone, todo va directo a la descomposición, todo va directo a la muerte. Nosotros mismos vamos directo a la muerte, nacemos y desde el día que nacemos ya nos estamos haciendo viejos para ir a la muerte, a la descomposición material, no espiritual. El que sigue, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El dolor del parto, ¿no? Que es algo muy fuerte. Está hablando del sufrimiento a la que está sometida toda la creación. Y claro, dentro de ese sufrimiento a la que está sometida también estamos nosotros. Sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si estuviera con dolores de parto, es una angustia. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, hablando lo mismo de las vanidades y de los sufrimientos, nosotros también gemimos a uno. Hay angustia y hay decepción y hay engaño y hay desengaño. Tenemos nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. También hay una angustia en nosotros, al igual que lo hay en la tierra. Vamos a Eclesiastés 1, del 6 al 8. Eclesiastés 1, del 6 al 8. Vamos a leerlo todos. Eclesiastés 1, del 6 al 8. 1, 2, 3. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo. ¿No lo encontraron? Salmos, Proverbios. Eclesiastés 1, del 6 al 8. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. ¿Lo tenemos? 1, 2, 3. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Ven? Todo vuelve, no hay un final. El viento corre y vuelve y empieza. El mar nunca se llena. Y vuelven y se llenan los ríos, y vuelve el mar. El ojo nunca se sacia de ver, el oído nunca se sacia de oír, nunca. Resulta vano, resulta frustrante. Todo lo que existe, físicamente, no tiene resultado final. Claro, vamos a ver más adelante que en Cristo, pues sí va a tener un resultado final, pero hablando de todo esto, no tiene un resultado significativo, no tiene un significado duradero. Esta actividad vuelve a iniciar sin encontrar un fin. Todo gira y vuelve a empezar, y así siempre. De la misma manera el ser humano se levanta, desayuna, va al trabajo, vuelve a mediodía, almuerza, se va al trabajo, llega en la noche, duerme y vuelve y empieza. Y tenemos que comer todos los días y nunca nos llenamos. Y siempre sentimos sueño, y siempre sentimos hambre, y vuelve y empieza. Hay muchos que viven para eso, solo para eso, ¿no? Y tenemos que hacerlo, claro, tenemos que hacerlo, porque no se trata de que todo esto resulte desmotivante. Ay, es que ahora todo es frustración, entonces, ¿qué? No, dijimos que vivimos y tenemos que vivir con estas cosas, pero también es que tenemos que hacerlo con gozo. Porque ¿dónde queda el gozo del cristiano? Aún en estas cosas más pequeñas. Y todo es un sinfín, ¿no? Entonces todo no conduce a nada. Pero vea, aquí es donde cobra sentido Mateo 6:33. Y ustedes se lo saben, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si usted busca primero el reino de Dios y su justicia, es decir, si usted busca hacer la voluntad de Dios, si usted busca que Dios sea su Señor y sustentador, todo lo que usted haga, por más vano que sea, va a cobrar un sentido, porque va a ser dirigido hacia alguien, va a ser dirigida esa adoración hacia Dios. Porque como dice Pablo, el que coma o el que beba, que lo haga para Dios. Si comemos, si bebemos, si hacemos algo que resulte y que sabemos que va a resultar
sino un final que sea para Dios. Claro que trabajamos, claro que nos vestimos, claro que lo tenemos que hacer, pero hagámoslo con gozo porque va a ser para Dios. Esa es nuestra esperanza. Pero si no hay esperanza, no hay nada. Entonces cobra sentido. Para el cristiano, si es verdad, aunque no existe un cristiano verdadero o un cristiano, porque si es cristiano, pues deberíamos saber que es verdadero. Entonces cobra sentido aquí el buscar las cosas, y las demás cosas por las cuales nos preocupamos van a ser añadidas. Entonces, verdad, estas cosas son pasajeras, son objeto de frustración, incapacidad para llegar a un final o una meta, ya lo vimos. Pero cuando tenemos una esperanza real, una esperanza genuina, una esperanza verdadera, debemos disfrutar de las bendiciones de la vida, aún de lo material, aunque sabiendo de que lo material va a terminar, va a acabar. Debemos aprender a gozarnos en lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco. No quedarnos en el sufrimiento de la vanidad de este mundo, sino mejor que esto, gozarnos con las bendiciones que trae el Señor. Pues si nuestra mirada está puesta en lo alto, es más difícil que miremos hacia abajo. Nada en este mundo nos podrá saciar, es verdad. El único que puede llenarlo todo, en todo, es Jesucristo. Eso lo dice Efesios 2:1, del 22 al 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él es la plenitud. Usted se siente vacío en su vida, siente que hay vacíos, siente que hay como que le falta algo. Cristo lo llena todo en todo. Cristo es suficiente para todos los ámbitos de su vida, para todo. Nosotros somos los que nos encargamos de sacarlo a Él de todo, pero Él está en todo. Si seguimos en las añadiduras de este mundo superficial, vano, vacío, vacuo, si seguimos en esas añadiduras, seguimos atados y sometidos a la esclavitud de la vanidad, porque eso es lo que quiere la carne, como dice en Romanos 7:23, quiere esclavizarnos, quiere hacernos sus esclavos, quiere atarnos a lo que ella diga y quiere dominarnos a lo que ella exija. Entonces seguiremos atados a la esclavitud de la vanidad y que pronto estaremos agotados y sin esperanza. ¿Por qué tanta depresión en el mundo? Ustedes sí saben que la depresión es una de las enfermedades mentales con más alto crecimiento, porque ¿qué es lo que sienten hoy los jóvenes hoy en día? Depresión, angustia, ansiedad. Ahora esa es la enfermedad. Estoy ansioso. Jóvenes de 14, 15 años con ansiedad. ¿Por qué? Porque no hay una esperanza, no hay alguna motivación, no hay algo por lo cual alcanzar. Cuando nosotros tenemos ansiedad es porque tenemos desconfianza, porque no tenemos una dependencia de Dios. Por eso llega la ansiedad. Y Él dice, por eso echen toda la ansiedad sobre mí, no se afanen por lo que ha de llegar. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es dejar afuera toda ansiedad y depender solo de Él. ¿Por qué? Porque eso trae confianza, porque si confiamos en Él, pues ¿de qué vamos a desconfiar? Y si no hay desconfianza, pues no me voy a poner ansioso, porque yo ya sé que Él lo tiene todo resuelto. Pero entonces desconfiamos de Él, desconfiamos de su provisión y llega la ansiedad a nuestras vidas. Vamos tras el señorío y la justicia de Cristo. Esto en verdad traerá resultados que nunca van a dejar de ser. Ir tras la justicia de Cristo no es en vano, porque Él dice que todo va a pasar, pero dice: mi palabra no pasará. El amor nunca dejará de ser, nunca dejará de existir, nunca acabará. Eso no resulta en vano, eso no resulta frustrante. Recuerden lo que dice Romanos 5 cuando habla de que gozaos en la tribulación, porque la tribulación traerá paciencia y la paciencia traerá un carácter probado, y ese carácter probado, ¿verdad?, no es en vano. Dice que ese carácter probado
que Dios nos da delante de Él trae esperanza, nos da esperanza, y esa esperanza no avergüenza. La palabra ahí no avergüenza está diciendo no es en vano, es decir, no resulta frustrante. Todas las pruebas que pasemos no resultan en nada, resultan en algo eterno, en algo que no vemos, pero que sabemos que está ahí por la palabra, por la fe que Dios nos ha dado. Y lo único en lo cual no hay ni vanidad, ni frustración, ni fugacidad, es el invertir nuestro corto tiempo en la gloria de Dios. Y ustedes pueden decir, uy, pero es que leer la Biblia 1, 2, 3 horas es mucho tiempo. Hermano, eso es corto tiempo comparado con la grandeza y la eternalidad de Dios. Es corto, no se compara, no tiene parangón, no tiene comparación. En lo anterior encontraremos satisfacción en medio del abrumador mundo sufriente en el cual estamos, pues vivimos y nos movemos aquí en este mundo, pero nosotros nos movemos y vivimos en la esperanza avasalladora de un lugar mejor, de un mundo mejor, de un paraíso. Y ese paraíso, ese cielo, es logrado por el único sacrificio de Cristo en la cruz. Porque el Evangelio es esperanza, buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo vino y se hizo hombre y murió en la cruz y fue nuestro sustituto porque nosotros merecíamos estar allí. Pero por amor a Dios, por amor a nosotros, Él se sacrifica por un vil pecador como yo que no merece, pero Él lo hace su Hijo y muere en la cruz y resucita, el justo por los injustos. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas, y esa debe ser la esperanza nuestra, de que si Cristo se sacrificó, de que si el Padre no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará el cielo que nos tiene prometidos? Es decir, eso es verdad, eso es real, eso es una garantía. ¿Y cuál es la garantía? El Espíritu Santo que mora en mí, esa es la garantía. Esos son los 100 millones que yo le di a Leví, que es mucho, pero lo que viene es mucho más. Es mucho más. Es un tesoro incalculable al cual no le damos la importancia merecida, no cabe en nuestras mentes. El anhelo, lo que más desea este mundo y las criaturas que habitan este mundo, y nosotros aún más, los creyentes, es ser redimidas. La tierra gime con dolores de parto, a que sean redimidas, a ser transformadas. Toda la tierra desea que su maldición desaparezca, que acabe, al igual que nosotros, que acaben todas estas cosas. Pues este mundo caído no llena totalmente las expectativas de un Dios 3 veces santo, pero gracias a que Él nos santificó, podemos tener y establecer una comunión con Él. Ahora bien, sabemos por la Biblia que la maldición de la tierra es a causa de la caída, a causa de la desobediencia. Y en Génesis 3, 17 y 18 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol del que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldita será la tierra por tu causa, por la causa del pecado del hombre, la tierra está maldita. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pero Dios es tan misericordioso que a pesar de que está maldita, la tierra nos da grandes frutos, nos da grandes cosas, nos da gran abundancia en los ríos, todo. Pero a causa también de nuestra caída pecaminosa, la dañamos, la usurpamos, la extinguimos, la arrasamos. No somos buenos mayordomos, no somos buenos regentes de Dios, es decir, no somos buenos administradores de Dios. La creación fue sometida y no de manera voluntaria a la maldición de Dios, fue por culpa del hombre. Como consecuencia del pecado de Adán y Eva, fue atada a la frustración, la tierra. Esto es a vanidad, fue atada a la fugacidad, a que haya dolor y trabajos, y nosotros, por supuesto,
Como vivimos bajo el sol, vivimos en la tierra y somos los artífices de la caída, es decir, los que hicimos que abundara el pecado. Estamos atados a una vida de frustraciones, amarguras, penas, enfermedades, pérdidas, etc. Aún así, a pesar de esta maldición, la naturaleza nos brinda la misericordia de Dios, o por la misericordia de Dios, sus frutos. Nosotros que tenemos la imagen de Dios podemos glorificarlo y hacer buenas obras, no de manera perfecta, pero sí con gozo, aunque también con llanto. Pero para que la tierra sea transformada, espera y aguarda nuestra transformación, nuestra redención, la redención de nuestros cuerpos, la culminación de nuestros cuerpos materiales, el culmen. Nuestros cuerpos están sujetos a la descomposición material, deben ser renovados a cuerpos incorruptos, los cuales serán eternos, no porque nosotros seamos eternos en nosotros mismos, sino porque Dios quiere que nosotros seamos eternos y Él sostiene sus promesas y Él sostiene su creación por el poder del cual proceden todas las cosas, aquel que puede llamar las cosas que no son como si fueran. Él es Dios, solo por el poder de Dios, solo porque Él lo desea así. La tierra desea ser libertada, pero nosotros primero debemos ser libertados de este cuerpo de muerte. Aunque nos encontremos en este valle de lágrimas y aparente sin sentido, porque las personas dicen, no, aquí no tiene nada, no hay nada sentido. Nosotros sí debemos verle sentido y debemos dejarle ver a las personas cuál es el sentido. Porque si las personas no tienen una dirección, una guía, y nosotros somos la guía de esas personas que no tienen un norte, una brújula, y la guía es el Evangelio. Ese es el mapa de la salvación, el Evangelio. ¿Y qué hacemos nosotros con el Evangelio? Porque ya tenemos verdad, la verdad, ya tenemos la guía, ya debemos qué hacer, qué hacemos con esas instrucciones. ¿Obedecemos o no obedecemos? Porque Él quiere de nosotros obediencia y que vivamos gozosos en medio de un mundo frustrado y de vanidades. Él quiere ese gozo en medio de la vanidad, esa esperanza en medio de la vanidad. Quiere que se viva en la vida de un cristiano, porque en ocasiones vivimos como si fuéramos directo a la nada, porque eso creen muchas personas, que no hay nada, morimos y no hay nada. Qué triste es vivir sin esperanza, qué triste es vivir como si vamos a la nada, es muy triste, son dignos de conmiseración. Nosotros tenemos la anticipación de la gloria de Dios, el reino se ha acercado y con el reino de Dios, y el reino de Dios está entre nosotros. Él en San Juan 14 dice, yo les proveeré, yo les daré un consolador. Y allá en Mateo 28 dice que yo estaré con ustedes al final, yo estaré con ustedes hasta el final. Y yo les he hablado, no solo tenemos quien ya está al final, también tenemos al que nos acompaña. Y hablamos el sermón pasado, no es un guía que va adelante y nos deja botados y nos dice por dónde ir, no, es un guía que también está con nosotros. Nos da la certeza, Cristo nos da la certeza, el Espíritu Santo nos da la certeza, la esperanza y la seguridad de algo más grande, cielos nuevos y tierras nuevas, donde more la abundancia y la paz. Estamos entre el ahora y el todavía no. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el fruto del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo que da fruto en nosotros. Ese es el ahora. Tenemos el fruto, ¿verdad? De una hectárea de tierra, de los miles que todavía faltan por cosechar. ¿Y por qué digo que estamos entre el ahora y el todavía no? Está el Espíritu Santo en nosotros, el reino se ha acercado, ya está la promesa de Dios en nosotros, el que da testigo, el testimonio nuestro, el que testifica de nosotros, ya está. Pero ahora, es decir, lo que sigue, lo que está más adelante todavía no ha llegado, todavía no se ha transformado este cuerpo. El ahora del Espíritu Santo habitando en nosotros, todavía no, nuestro cuerpo se ha transformado, todavía no
ha llegado los cielos nuevos y la tierra nueva. Todavía no ha llegado la segunda venida de Cristo. Pero ahora estamos ya adentrados en el reino, porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, estamos en un mundo donde todavía están los efectos de la caída, pero también están los destellos, es decir, los brillos del reino por venir. Y ya para terminar, mis hermanos, vamos a Romanos 8, 24 al 25. Vamos a leerlo todos juntos. Romanos 8, 24 al 25. ¿Lo tenemos? Ese sí lo encontramos rápido, ¿cierto? Romanos 8, 24 al 25, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Paciencia, resistencia, resiliencia. Esa es la paciencia, la resistencia trae un carácter probado, pero ese carácter probado trae esperanza, es lo que no vemos. Mis hermanos, vivamos en la esperanza, aguardando aquello que no hemos visto, pero por la fe que Dios nos ha dado, sabemos que existe el cielo, sabemos que hay calles de oro, sabemos que hay palacios hermosos, sabemos que Cristo está preparando moradas para nosotros, un lugar donde habitar con nosotros. Lo creemos por esperanza, por fe. No lo hemos visto, pero sabemos que es así, porque el Espíritu Santo nos da esa seguridad, la seguridad del creyente, que habrá algo mucho más, que lo que ven nuestros ojos, que habrá mucho más de lo que es lo vano de este mundo, lo material, porque todo eso que es material se desmaterializará, es decir, se desintegrará. Pero lo que queda es la palabra de Dios, lo que queda es lo que usted ha aprendido de Dios, lo que queda son esas oraciones que usted ha hecho a Dios, lo que queda es ese discipulado que usted ha hecho. Eso queda, Dios sigue, Dios persiste. Pero el que no es de Dios y las cosas que no son de Dios se acaban, son en vano. Resistamos hasta el final, lo cual nos dará un carácter aprobado delante de Dios. Jesús no nos dejará quedar en vergüenza, mis hermanos. No nos dejará quedar en vergüenza. Algún día le veremos tal como Él es. Pronto este valle de muerte desaparecerá y solo será algo inexistente en nuestra mente. Pero nada de lo que hagamos para Dios dejará de ser recompensado, ni aun un vaso de agua, como dice la palabra de Dios, ni aun un vaso de agua quedará sin recompensa. Pero de la misma forma, los que acumulen tesoros para el infierno, pues estos también van a ser recompensados, pero para mal. Estos son aquellos que vivieron una vida vacía y sin sentido, sin esperanza alguna y sin Señor alguno. Pero nosotros no así nosotros. Nosotros tenemos un Señor, una fe, un Dios, el cual es la esperanza suficiente, el cual lo llena todo en todo, el cual es el motivo por el cual vive un verdadero cristiano y tiene como nada, tiene como basura todo lo que hay en este mundo, como dice Pablo, y lo cambia por las excelencias, por los tesoros del cielo. Hermanos, démosle el valor que se merece a la grandeza de Dios y démosle el valor que se merece a la vanidad de este mundo. Así encontraremos motivación. De esa manera actúa la esperanza, creyendo lo que viene, las grandezas de las cosas que vienen, y teniendo en nada las cosas que quedan, las cosas que pasan, las cosas pasajeras. Amén. Oremos.